Hola a todos. Hoy probamos las Osram Nightbreaker LED, que son unas lámparas homologadas en Alemania para sustituir a las halógenas. Y os tengo que decir que es una de las pruebas más satisfactorias que he hecho nunca en Charlamotor. Bienvenidos a Charlamotor. Wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine. Normalmente cuando tú pruebas algo, rápidamente te das cuenta cuando estás probando algo de calidad o no. Y en este caso, estas lámparas de Osram, es que hasta el envase ya te das cuenta de que estás tratando o estás probando un producto de calidad. Fijaos qué cantidad de información, ahora iremos con ello, pero inmediatamente ya te estás dando cuenta que este es un buen producto. Por cierto, fabricado en Europa, que eso está muy bien. Pero veis que hay sellos, ahora iremos en profundidad, en fin, que estás tratando con un producto serio y no un producto de todo a 100. Y en este caso hemos pagado las bombillas, hemos pagado las lámparas, no nos las han regalado ni nada de nada. Que luego seguro que sale alguno diciendo que si esto está patrocinado. Y ahora vamos a explicar esto de Street Legal. En la parte de atrás del envase veis que a la izquierda hay un código que nosotros podemos escanear para que podamos imprimir el certificado de homologación para nuestro coche. Porque, para que veáis el follón que hay con esto de las luces LED, según los países, en unas están permitidas, son estos países, y luego, independientemente de eso, según el país, hay modelos que están homologados o no. Por ejemplo, vamos a coger un Seat Ibiza que en Alemania sí está homologado, es decir, yo puedo instalar estas bombillas en vez de las halógenas, pero este mismo modelo en Francia no está homologado. Ahora lo vais a ver. Esto es un lío tremendo, aunque lógicamente tarde o temprano esto se regulará y se normalizará. Ya veréis, ahora entramos en Francia, tenemos todas las explicaciones, etcétera, 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 y vamos a ver que el Seat Ibiza que vamos a utilizar no está entre los vehículos homologados. Por eso, Osram, que es el fabricante, es un fabricante serio y lo primero que hace es permitirte un acceso rápido para ver si lo que vas a hacer, que es instalar estas lámparas en tu coche, va a ser legal o no. Pero esto, lógicamente, tarde o temprano, mejorará y se aclarará. Venga, abramos la caja. Vamos a ver qué nos encontramos dentro y ahora ya es cuando yo me quedé impresionado diciendo cómo se puede hacer algo de forma seria. Nada más abrir la caja tenemos un manual donde te da explicaciones, pelos y señales de cómo instalar las lámparas. Estas son las lámparas. Y veis que hay un par de etiquetas, que son estas dos que estáis viendo, que estas etiquetas son para que las peguemos en la carcasa del faro para que en el momento que vayamos a pasar la ITV correspondiente se verifique que tenemos montadas lámparas LED homologadas para utilizar en vez de las lámparas halógenas. Este es el manual. Aquí veis que tenemos otra vez todas las explicaciones, cómo imprimir el certificado de homologación y luego todas las formas que podemos tener de instalar estas lámparas. Incluso te ofrece soluciones por si tenemos un error de lectura del CAN bus, etcétera, etcétera, etcétera. Este pequeño manual, este pequeño documento, vale su peso en oro y ratifica esa sensación de que esto es un producto serio, realmente serio. Y para hacer la prueba vamos a utilizar mi Seat Ibiza cochambroso, que ya sabéis que maltrato, pero que me viene muy bien porque utiliza lámparas H4. Entonces lo que vamos a hacer es dejar el coche fijo en este plenum
y vamos a ver qué haz de luz da ahora mismo con las lámparas que lleva, que en este momento lleva unas Philips Vision Plus homologadas R37. Entonces lo que voy a dejar es el coche inmóvil y ahora voy a marcar con cinta aislante los bordes, vamos a decir, principales de los haces de luz de los dos faros, para ver si en el momento en que yo ponga estas otras lámparas H4 va a haber desplazamiento del haz. Entonces ahora lo que hago es marcar ambos ejes, el izquierdo y el derecho. El izquierdo dejaré la lámpara halógena, pero la marco también por si acaso. Aquí podéis ver que los faros tampoco están en su mejor momento, pues porque ya necesitan un pulido y una reparación. Pero esto os lo digo que es importante porque ahora pasamos a medir la cantidad de luz que tenemos en la pared. Y vemos que en el faro izquierdo tenemos aproximadamente 650 lúmenes, más o menos. En cambio, en el faro derecho tenemos 860 lúmenes. Y nada, nos queda sustituir la lámpara del faro derecho, que es halógena, por la lámpara LED. Esta operación no nos lleva mucho tiempo, ya lo tenemos. Conectamos la lámpara nueva y vamos a ver la diferencia. Y nunca, mejor dicho, la diferencia es como pasar de la noche al día. Fijaos qué diferencia de intensidad, de color, pero atentos que el haz sigue respetando el ángulo de inclinación que deben tener las lámparas de filamento halógenas. Y fijaos que el patrón es exactamente igual al que teníamos con la lámpara halógena. Es espectacular. Y aquí viene lo gordo. ¿Realmente tenemos mucha más luz? Pues mirad, pasamos de 860 lúmenes que teníamos con la halógena a 1700. El doble. Pero recordad que estamos hablando de lámpara H4, por tanto las largas también han cambiado y mucho. Fijaos la diferencia y tenemos que ahora la halógena, recordad que el faro estaba un poquito más castigada, tiene 1300 lúmenes, que ahora lo medimos. Pero la de la derecha, la LED, pasa a tener 3000 lúmenes. Una barbaridad. El cambio es espectacular, pero no solamente es que sea espectacular, es que encima se ve que la construcción de la lámpara es perfecta. Lógicamente, por eso la han homologado en Alemania, porque realmente es una lámpara que ilumina y no deslumbra. Es estupendísima. Y como no nos va la marcha ni nada, pues hemos decidido montar estas lámparas en este Land Rover que se va a ir a hacer una buena ruta por Marruecos. Así que vamos a ver si realmente las lámparas además aguantan el paso del tiempo y sobre todo condiciones extremas como va a ser pues llevar este coche al desierto de Marruecos. Ya os contaremos. En resumidas cuentas, estas lámparas Osram Nightbreaker LED H4 valen cada euro que cuestan. Y además estamos llevando un producto de calidad, bien hecho y sobre todo un producto que te va a permitir circular sin deslumbrar a los demás y dentro de la legalidad. Cuando las legalicen, claro, que tarde o temprano lo harán. Muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima.